Satoshi Manía Cripto, transmitiendo diariamente desde las profundidades del mercado, donde la resistencia nunca descansa. Hoy tenemos algo explosivo. Mientras algunos se desesperan por la caída de Bitcoin, nosotros permanecemos firmes. Vamos a desglosar el panorama. BTC bajo presión, ETH mostrando su fuerza, XRP retumbando a lo lejos, y los gigantes geopolíticos Europa y Estados Unidos moviendo las piezas con fuerza en las regulaciones. El campo de batalla está al rojo vivo, y lo cruzaremos juntos. Reflexión inicial sobre el día de ayer en el mercado cripto. El mercado cripto nos dejó ayer un sabor agridulce, esa mezcla de esperanza y precaución que hoy todos reconocen. Bitcoin se mantuvo, rondando los $104.000, pero con esa volatilidad que no permite relajarse del todo. Ethereum, por su lado, sorprendió con una leve subida, gracias a la anticipada actualización Pectra, que aporta frescura a la red y contagia optimismo a los inversores. Pero atención, no todo brilla. Aunque BTC y ETH sostuvieron posiciones, varias altcoins como XRP, Dogecoin y Tron se sumergieron, reflejando que la presión de venta aún está presente. Eso no es menor, nos recuerda que el mercado sigue frágil, esperando esa señal contundente que indique si subirá o caerá más. Y, claro, eso nos mantiene alerta, porque la conocida corrección podría estar al acecho, como un espectro que ronda el criptoespacio de vez en cuando. Bitcoin está hoy a $103.937, habiendo variado un 0,93% en las últimas 24 horas. Ethereum le sigue con $2.611 estadounidenses con 44 centavos, subiendo un 1,76% en el mismo lapso. Aún así, el mercado muestra señales divididas. Altcoins como XRP, Dogecoin y Tron enfrentan caídas notables, sugiriendo que una corrección podría estar en curso. La ley MiCA entra en vigor en Europa. ¿Está la industria cripto lista? Esta legislación pretende ofrecer claridad legal y seguridad a quienes emiten y proveen criptoactivos, promoviendo la innovación mientras protege a los inversores. Estados Unidos suaviza regulaciones cripto. Cambios en el horizonte. En medio de tensiones comerciales, el presidente Donald Trump firmó una ley que elimina la obligación de reportes fiscales a las plataformas DeFi. Esta acción marca un cambio importante en la regulación de criptomonedas en Estados Unidos, con el fin de estimular la innovación en el sector. XRP en ascenso, rumbo a los $5 estadounidenses. XRP ha tenido un notable desempeño, cotizando actualmente alrededor de $2 estadounidenses con 55 centavos. Analistas sugieren que, manteniendo este impulso, podría alcanzar los $5 estadounidenses en los próximos años, sobre todo si se resuelven los retos regulatorios y crece su aceptación en pagos internacionales. Ethereum demuestra fortaleza tras la actualización Pectra. Ethereum ha visto un repunte significativo, superando los $2.700 gracias a la reciente actualización Pectra, que mejora la escalabilidad y reduce costos. Esto ha elevado la confianza de los inversores, posiblemente marcando el inicio de una nueva fase alcista para ETH. BTC $103.937. Bitcoin sigue mostrando una resistencia inesperada en estos tiempos, cotizando hoy sobre los $103.900, con una ligera variación positiva del 0,93% en el último día. ETH $2.611. Ethereum continúa su impulso tras la actualización Pectra, aunque hoy se encuentra un poco por debajo del reciente máximo de $2.740, marcando un aumento del 1,76% en el día. Si se consolida por encima de $2.600, $2.700, tendrá un camino abierto para buscar el siguiente objetivo técnico en $2.900. Hay una zona de soporte sólida alrededor de $2.620, un nivel a vigilar para evitar correcciones severas. Sol $158. Solana aún sufre la corrección general en altcoins, cotizando hoy cerca de $158. El soporte importante se encuentra en $148, donde podría estabilizarse. Si logra un rompimiento al alza, el siguiente objetivo técnico estaría en $170, pero por ahora la presión bajista se mantiene.
XRP $2.55. XRP sigue con su tendencia alcista a corto plazo, cotizando estable en torno a $2.55. La resistencia fuerte inmediata está en $2.80. Si la supera, el próximo objetivo será $3.10, lo que podría generar algo de volatilidad positiva. Debemos estar atentos a los volúmenes, pues un aumento podría acelerar este movimiento. Dogecoin 144 centavos. Dogecoin permanece en una fase lateral, pero mantiene su soporte en 135 centavos. La resistencia clave está en 155 centavos. Si el volumen de compra incrementa, podría haber una ruptura al alza y un posible boom técnico. Lo que ocurre actualmente en el mundo cripto no es mera casualidad ni un simple vaivén de precios. Es una batalla geopolítica encubierta por el control del futuro financiero global. En Europa, la implementación de la ley MiCA señala un antes y un después. Buscan establecer reglas claras para garantizar seguridad, pero también controlando la innovación y mitigando riesgos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la reciente relajación regulatoria en DeFi muestra una estrategia diferente: fomentar la innovación y el crecimiento del sector, aunque con menos control directo. A la vez, China sigue operando desde las sombras, acumulando Bitcoin y fortaleciendo su posición sin hacer mucho ruido. Para ti, inversor y protagonista en este ecosistema, está claro que el poder se está luchando en el terreno cripto y este juego no tiene retorno. Las regulaciones pueden ser un obstáculo a corto plazo, sí, pero también indican que el mercado se está profesionalizando y validando. Se están eliminando los jugadores débiles, dejando solo a aquellos con convicción y visión. Los próximos meses serán decisivos, no solo para definir el precio, sino para consolidar quién dominará la narrativa y la infraestructura del próximo gran ciclo alcista. No solo es mercado, es estrategia geopolítica. Ahora, a la luz de lo acontecido, la situación parece un tablero de ajedrez. La entrada en vigor de la ley MiCA en Europa, por ejemplo, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, ofrece a la industria cripto un marco legal claro que ayuda a calmar temores y atraer a jugadores más grandes, pero por otro lado, podría asfixiar la innovación si se vuelve demasiado estricta. Observaremos si Europa está dispuesta a seguir el ritmo de esta revolución tecnológica sin limitar su potencial. En Estados Unidos, la relajación en las regulaciones con la eliminación de ciertas obligaciones fiscales en DeFi es un alivio para el ecosistema, una señal clara de que desean que la innovación fluya y compita en el escenario global. Pero aquí también debemos estar atentos, ya que menos regulación puede abrir la puerta a riesgos y abusos que eventualmente podrían afectar la confianza en el largo plazo. En cuanto a XRP y su posible ascenso, es ciertamente intrigante. Está claro que la adopción y los avances regulatorios pueden impulsar su precio, pero en medio de la volatilidad, prever que alcance los $5 estadounidenses no es una certeza, sino un anhelo condicionado a que todo marche bien. Lo mismo aplica para Ethereum, que, con su actualización Pectra, muestra fortaleza y podría estar iniciando una nueva etapa, pero no debemos olvidar que la competencia es feroz y cualquier contratiempo podría erosionar esa confianza rápidamente. En resumen, el mercado vive un momento de pausa, sí, pero también de tensión, donde cada movimiento regulatorio, tecnológico o del mercado puede ser la chispa que desencadene un rally o un colapso. Para nosotros, guerreros en esta batalla, lo fundamental es estar alerta, analizar con la mente fría y no dejarnos arrastrar por el ruido o el hype. Esto no es una carrera de velocidad, sino una maratón con curvas y obstáculos. Desde las profundidades de las sombras del criptoespacio, seguimos vigilantes y listos. Porque este juego sigue siendo tan impredecible como fascinante.